Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Como todos los meses, pues tenemos una cita para discutir temas de interés para nosotros en nuestra especialidad, contando siempre con expertos en el área que nos ayudan a aclarar diferentes puntos de lo que manejamos en el día a día. Bienvenidos a todos los miembros de la sociedad y a todo el grupo de anestesiólogos que hoy se unen con nosotros. Ustedes son la motivación de nuestro trabajo. En nombre de la Junta de la Sociedad Cundinamarquesa, pues nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema desafíos en el manejo anestésico del gran quemado. Hoy tenemos un invitado, pues como siempre, muy especial, que es el doctor Juan Carlos Martínez Carvajal. El doctor Martínez es médico de la Universidad de Rosario, es anestesiólogo de la Universidad de Rosario, es profesor de anestesiología de la Universidad del Bosque, anestesiólogo. Y como todos los meses, pues tenemos una cita para discutir temas de interés para nosotros en nuestra especialidad, contando siempre con expertos en el área que nos ayudan a aclarar diferentes puntos de lo que manejamos en el día a día. Bienvenidos a todos los miembros de la sociedad y a todo el grupo de anestesiólogos que hoy se unen con nosotros. Ustedes son la motivación de nuestro trabajo. En nombre de la Junta de la Sociedad Cundinamarquesa, pues nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema desafíos en el manejo anestésico del gran quemado. Hoy tenemos un invitado, pues como siempre, muy especial, que es el doctor Juan Carlos Martínez Carvajal. El doctor Martínez es médico de la Universidad de Rosario, es anestesiólogo de la Universidad de Rosario, es profesor de anestesiología de la Universidad del Bosque, anestesiólogo del Hospital Simón Bolívar de la Clínica La Colina, en Bogotá, y es, como les decía, nuestro invitado para el tema de esta semana. Doctor Juan Carlos, de entrada, muchas gracias por su tiempo, por apoyarnos en este espacio, y yo creo que vamos arrancando de una vez con nuestra reunión. Doctor, muchas gracias. Espero que se escuche bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Bueno, vamos entonces a arrancar. Primero, quiero decirles a ustedes que todas las fotos que tenemos acá en la presentación, pues, son tomadas por el grupo de anestesiólogos local, guardando, pues, el mayor de los respetos a nuestros pacientes y dedicando estas imágenes para actividades eminentemente académicas. Muchísimas gracias. Entonces, el tema se llama desafíos porque son múltiples los desafíos que tenemos en el anestésico del paciente gran quemado. Este es mi hospital, el Hospital Simón Bolívar, un hospital de referencia nacional para pacientes quemados. Bueno, les contaba que pues debo presentar ahorita algunas de nuestras estadísticas. Esas estadísticas pues son muy importantes para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Los pacientes quemados pues tenemos esta estadística que es la más reciente, del 2013 al 2018, atendidos en el hospital 5.439 pacientes, de ellos el 31.7% de los pacientes, que la mayoría de ellos son pacientes jóvenes entre 18 y 40 años. Son niños en el 24% de los pacientes y mayores de 60 años nos acercamos como a un 5%. La mayoría de esos pacientes son hombres. Y la mayoría de esas quemaduras pues son leves, como ustedes pueden darse cuenta, el 50% de las quemaduras son leves, pero el 22% de las quemaduras son mayores a la lesión por superficie corporal, que son pues de los pacientes que vamos a tratar hoy, vamos a tratar de aclarar algunas dudas. Con respecto a la etiología, la mayoría de los pacientes en Colombia queman por llama. La segunda etiología es el líquido hirviente y el tercero, electricidad. Los químicos también son de nuestro manejo con alguna frecuencia.
pero solo 4%, en 4% de los casos. Para saber de lo que estamos hablando, pues tenemos que definir primero cuáles son los criterios de la American Burn Association con respecto al gran quemado. Pues, el gran quemado se define como aquel paciente que tiene una quemadura de espesor parcial mayor del 25% o una quemadura de espesor parcial mayor del 20% en pacientes menores de 10 años o más de 40 años, quemaduras de espesor total, es decir, de tercer grado, ¿sí?, mayores del 10%, quemaduras con corriente de alto voltaje, son quemaduras con corrientes de más de 1000 voltios, lesión por inhalación, es decir, o quemadura de la vía aérea superior o inhalación de productos químicos relacionados con la combustión, y quemaduras en área especial, como son ojos, manos, cara, pies y genitales. La mortalidad global de los pacientes con quemaduras graves es del 9.6%. Nuestra mortalidad se acerca al 4%. Esta mortalidad ha disminuido considerablemente desde el año 2000. En el año 2000 teníamos una estadística de mortalidad del 14%. El aprendizaje ha sido parte de eso. ¿Cuáles son las variables que afectan la mortalidad? Fundamentalmente la edad. Todos los pacientes mayores de 60 años tienen una mayor tasa de mortalidad. Las quemaduras mayores del 40% a la superficie corporal, y definitivamente afecta el pronóstico considerablemente las quemaduras por inhalación. Con respecto a la fisiopatología, una gráfica muy bonita que aparece en el British Journal de Anestesia del 2022, en la revisión que ellos hacen de quemaduras recientemente, me pareció más bonita que una que aparece en Anesthesiology. Yo la tenía para presentaciones anteriores. Y aquí, digamos que se engloban las dos fases de la quemadura, la fase EP y la fase O. Entonces, en la parte izquierda de nuestra pantalla tenemos qué pasa en la fase EP de la quemadura. Entonces, son pacientes que aumenta la permeabilidad capilar, aumenta la pérdida de líquidos al extravascular, cursan con hipovolemia, con depresión miocárdica inicialmente, disminución considerable del gasto cardíaco. Eso sucede antes de las 48 horas. También hay algunos efectos con respecto al lecho vascular. Como les decía, aumenta la permeabilidad capilar, aumenta la liberación de proteínas de sodio hacia el intersticio y se produce edema tisular, no solamente en el área de la quemadura, sino en áreas distantes a la quemadura, por ejemplo en la vía aérea. Hay también algunos efectos respiratorios, sobre todo relacionada a la broncoconstricción con las quemaduras por inhalación, y el SDRA, pues con la inflamación importante que se produce en los pacientes con quemaduras. También existe a nivel vasoconstricción esplácnica y periférica, se produce insuficiencia renal aguda, íleo, gastritis o ulceración de la gástrica por estrés, y cuando empieza la resucitación hídrica, entonces nos aumenta el edema tisular, aumenta la posibilidad de edema pulmonar si hacemos una sobrehidratación, y aumentan no solamente el síndrome de compartimiento abdominal, sino el aumento de la presión intraocular y también el aumento pues, de la presión de los compartimientos de las extremidades. ¿Hay alguien con el micrófono abierto, tal vez? Se produce también una respuesta inflamatoria sistémica, una activación importantísima del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, aumento de la ADH, la hormona antidiurética, aumenta considerablemente, y eso hace que no solo la hipovolemia sea una de las causas de disminución de la diuresis del paciente quemado, sino que también el aumento de la ADH puede contribuir a esa disminución de la diuresis, que es como nuestro principal monitor en la reanimación del paciente quemado. Hay una activación importante del sistema nervioso simpático. Esa activación produce inclusive lesión miocárdica en los pacientes quemados. Ya vamos a ver cómo se puede monitorizar esa lesión miocárdica. Aumenta todo el eje de renina-angiotensina-aldosterona, se produce hipercoagulabilidad, hipoalbuminemia y, a su vez, aumento de la alfa-glucoproteína ácida, que es un reactante de fase aguda producido por el hígado. Ya después de las 48 horas, cuando empieza la fase flow, esa fase flow puede durar hasta un año después de la quemadura, ya se empieza una etapa hipermetabólica, aumentan las catecolaminas, el cortisol, el glucagón, la resistencia a la insulina,
hay gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, la circulación se torna hiperdinámica, se ponen hipertensos, taquicárdicos, hay hipertermia. La hipertermia no, la única causa de la hipertermia no es la infección del paciente quemado. La hipertermia es bastante frecuente y está relacionada fundamentalmente con la liberación de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral, que son, pues, digamos que causas de la hipertermia en el paciente quemado que se presenta de manera inicial al servicio de urgencias. Hay aumento considerable del consumo de oxígeno, pérdida de peso, sobre todo debido a pérdida de la masa muscular. Hay inmunosupresión, por supuesto, hay daño en la cicatrización de las heridas. Entonces, ya habiendo hablado un poquito de la fisiopatología, quiero irme a esta parte que es la reanimación hídrica, que también es de muchísimo interés para todos. La reanimación hídrica es crucial en el tratamiento de los pacientes con quemaduras. Su objetivo fundamentalmente es restablecer la homeostasis y mantener la perfusión tisular adecuada. Entonces, a continuación les voy a detallar pues cuáles son las metas. Esas metas han sido por muchos años las mismas. Desafortunadamente, la mortalidad no ha disminuido en el paciente quemado con la introducción de nuevos métodos de monitorización. Entonces, ¿cuáles son las metas que tenemos? Las mismas de siempre: el gasto urinario, el lactato menor, el déficit de base más o menos 5 milicreentes por litro, la buncreatinina y el pH intramucoso gástrico. Nosotros utilizamos las primeras 4 como metas para la reanimación hídrica y los indicadores ya de presión, como son la presión venosa central, cada vez más en desuso, una presión arterial dentro de los rangos de normalidad y el ecocardiograma al lado del paciente en búsqueda de alteraciones en la fracción de eyección y el volumen histórico. ¿Cómo guiamos entonces la reanimación hídrica? Fundamental con las metas de la diapositiva anterior. Con gasto urinario, si no se dispone de nada más, es el indicador que utilizamos con más frecuencia, aunque es un indicador que puede no ser, digamos, el mejor. Entonces les decía que pues, si no tengo más que el gasto urinario, pues utilizo el gasto urinario, que no es el mejor indicador, pero es el que se ha utilizado siempre y siempre estaba la terapia hídrica en el paciente quemado de diuresis. Los indicadores barométricos de los que les hablé ahorita, la apnea pulmonar o la presión venosa central, cada vez más en desuso. Ya hay indicadores volumétricos relativamente nuevos, como el volumen de fibra diástole global y el volumen sanguíneo intratorácico, que desafortunadamente pues, no han sido mejores para guiar la resucitación. En su última revisión, la American Burn Association, digamos que no desestima su utilización, pero tampoco lo recomienda. En cuidado intensivo se emplean más estos índices de respuesta a fluidos, la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico mayor de 12%, pues sabemos que responden a líquidos, y la acción pasiva de los pies con el aumento del índice cardíaco más del 10%. Que se pueden utilizar, aunque como les digo, no disminuyen la mortalidad del paciente quemado. Esto es lo que sugieren los británicos con respecto a la reanimación hídrica. Ellos utilizan la fórmula de Parkland, ya sabré cuál es la fórmula. Esta es la modificada, que es, digamos que una unión entre la fórmula de Brook, que es 2 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal, y la de Parkland, que pues fue siempre 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Aquí es importante saber el peso actual del paciente, ¿sí? Mientras que cuando estamos calculando el gasto urinario, utilizamos el peso ideal. Entonces ellos dan algunas recomendaciones. Si es menor de 0,5 mililitros por kilo, pues haga un reto de líquidos, haga otro reto en la segunda hora, haga otro en la tercera hora hasta alcanzar. Considere noradrenalina si el paciente está hipotenso e incremente la tasa de líquidos basales un 10%. Cuando la rata de producina es normal, pues continúe con la terapia de fluidos normal. Cuando está muy alta la rata, pues reduzca la rata a 10%. Y si está demasiado alta, más de 2 por kilo, pues reduzca en un 25%. Cuando hay bajo flujo urinario persistente, se deben investigar otras causas diferentes a la subresucitación del paciente. Entonces hay que mirar allí ya cómo está la perfusión periférica, cómo está la presión arterial media, la variación de pulso,
el lactato, el hematocrito, la base exceso, hay que mirar a ver si necesitamos un monitor de gasto cardíaco y hay que medir la presión intraabdominal. Es muy importante medir la presión intraabdominal porque, como ya veremos, una de las principales causas de disminución de los volúmenes urinarios es el aumento de la presión intraabdominal. Cuando yo pienso, o cuando 12 horas después de la quemadura, los volúmenes que yo he administrado sobrepasan los 6 mililitros por kilo de la superficie corporal quemada, hay que considerar el rescate de Gilles, dando un tercio de los cristaloides calculados, pero en forma de coloides. En este caso, el coloide, digamos que recomendado es de albúmina al 4.5%. Estas son las recomendaciones de volumen. Estos 5.6 mililitros por porcentaje de superficie corporal quemada por kilo son los líquidos que debo pasar al paciente que tiene una quemadura por inhalación. Mientras que el resto de pacientes, pues utilizo la fórmula de Parkland modificada, que son 2 a 4 mililitros por superficie corporal quemada. ¿Qué es el índice de IBI? El índice de IBI es la utilización de más de 250 mililitros por kilo en las primeras 24 horas. Ese índice está relacionado con sobrecarga hídrica, con aumento del edema pulmonar, con el aumento de la presión intraabdominal, con el aumento de necesidad de fasomías por compartimiento de miembros en el paciente, por aumento de la presión intraocular. Entonces, la idea es que ese índice no sobrepase. Y si yo estoy llegando al índice de IBI, probablemente debo empezar a utilizar coloides. Entonces, la recomendación de la ABA es que en reanimaciones tardías, por ejemplo, cuando el paciente nos llega remitido al hospital y no ha sido adecuadamente reanimado, o cuando hay injuria por inhalación, la recomendación hídrica es de 5.6 mililitros por porcentaje de superficie corporal quemada por kilo. Esto es un 40% adicional a lo que se coloca en un paciente común y corriente que no tiene injuria por inhalación ni reanimación tardía. En el hospital, algunos de los intensivistas utilizan la regla del 10 de Kevin Chung. Kevin Chung es un médico y además pertenece a la Armada de los Estados Unidos. Él trabaja en San Antonio, Texas, y él calcula el volumen de reanimación estimando el tamaño de la quemadura, llevando a la más cercana. Es decir, si yo tengo una quemadura del 28%, la llevo al 30%, multiplico eso por 10, eso me da 300, y esos son los líquidos que voy a administrar por hora. Eso en el paciente entre 40 y 80 kilos. Cuando el paciente pesa de 80 kilos, él incrementa la infusión 100 mililitros por hora por cada 10 kilos adicionales superiores a 80 kilos. Y esta aproximación holística, entonces la aproximación holística mezcla cristaloides con coloides. Entonces la idea es que en las primeras 8 horas se administre cristaloide balanceado, 2 mililitros por kilo, más albúmina al 20%, entonces desde 2 mililitros por kilo de superficie corporal quemada. La mitad de esa dosis total se administra en las primeras 8 horas y en las siguientes 16 horas se administra la otra mitad. Luego del primer día y hasta las 48 horas se sugiere utilizar lactato de Ringer a esta dosis 0,75 y albúmina 0.075 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. En este caso se sugiere albúmina al 20%, es lo que sugiere la American Association. La dosis de albúmina que ya les había comentado, de 0,2 a 0,5, más o menos concuerda con unos u otros manejos dependiendo del país. Y estos son los beneficios de la albúmina. La adición temprana reduce los volúmenes totales de resucitación. Se considera útil en situaciones de rescate, donde hay deterioro a pesar de la administración de líquidos. Y la recomendación de albúmina se hace para quemaduras después de las 12 horas. ¿Por qué después de 12 horas? Porque en adultos específicamente se ha relacionado la administración de albúmina con el pulmonar, cuando se administra antes de las 12 horas de la quemadura. Bueno, hay algunos factores que nos aumentan la necesidad de líquidos, que nos aumentan hasta
necesidad de líquidos. Y son las que ya habíamos hablado, la inhalación, la reanimación tardía, las quemaduras asociadas a aplastamiento de extremidades y las quemaduras eléctricas. Esos cuatro tipos de quemaduras nos aumentan la necesidad de líquidos en la reanimación. Bueno, vamos a ver ahora parte ya puramente anestésica y pues les voy a comentar cuáles son los desafíos a los que nosotros nos exponemos cuando dando anestesia al paciente quemado. Con respecto a la valoración preanestésica, puedo decir que la acción preoperatoria del paciente quemado es muy importante para determinar cuál es el mejor plan de manejo anestésico del paciente. Algunos factores claves que quiero que tengan en consideración cuando evalúen un paciente quemado incluyen la edad del paciente, el porcentaje de superficie corporal quemada, obviamente, la profundidad de las quemaduras, cuál fue el mecanismo de la quemadura, si existe o no permeabilidad adecuada de la vía aérea, si existe o no presencia de lesión por inhalación, cuál es el tiempo transcurrido entre la quemadura y mi acto anestésico, si ha existido o no una reanimación adecuada del paciente, si hay algún trauma asociado y si el paciente tiene algunas patologías coexistentes. Esos datos nos ayudan a establecer cuál es el plan anestésico más apropiado para el paciente quemado. La evaluación cardíaca en el paciente quemado a veces es subestimada, pero es muy importante. Un paciente con troponina positiva nos indica un riesgo elevado de complicaciones cardíacas, incluso de muerte. La elevación de los niveles de troponina es un indicador de lesión miocárdica y ese indicador debe ser monitorizado con una curva de troponina. Pero ¿en cuáles pacientes hacemos curva de troponina? Fundamentalmente se debe solicitar en mayores de 50 años, en pacientes con más del 15% de la superficie corporal y en pacientes con comorbilidades cardíacas. Entonces, tener eso muy en cuenta porque el significado es más importante. Con respecto a la nutrición, el paciente quemado es un paciente que tiene un alto gasto calórico. La rata metabólica basal aumenta hasta un 40%, ¿sí? Y el evitar que el paciente se deplete calóricamente es importantísimo para que el paciente, las cirugías, las intervenciones que se le hacen a ese paciente tengan buenos resultados con respecto a la cicatrización y también para que el paciente se deplete lo menos posible de músculo, que es, digamos, el temor más importante que tenemos en el paciente quemado desde el punto de vista nutricional. Se prefiere obviamente la nutrición enteral sobre la paridad. El ayuno prolongado debemos evitarlo al máximo. Si tenemos de pronto una sonda avanzada al yeyuno y el paciente no va a ir en una posición prona, por ejemplo, es para que podamos disminuir las horas de ayuno del paciente para no someterlo a un ayuno prolongado. Y en eso tenemos mucho que ver nosotros. Ayunos de estos, en estos de 12 horas, de 16 horas, pues son deleterios para su salud. Con respecto a la nutrición, las recomendaciones de la British Burn Association son iniciar la nutrición 6 a 12 horas después de la quemadura, obviamente en lo que sea enteral, y el siguiente objetivo es que la pérdida del peso del paciente durante toda la hospitalización no sea de más del 10%. Existen muchas complicaciones relacionadas con un soporte nutricional inadecuado, como alteraciones en la cicatrización, aumento en el riesgo de infecciones, depresión del músculo. Entonces nosotros tenemos que ser unos agentes propositivos y positivos en manejar la parte nutricional del paciente de una manera adecuada. La hipertensión abdominal, otro de los desafíos que tenemos, el 50% de los grandes quemados tienen hipertensión abdominal y hacen síndrome de compartimiento abdominal un 20 a un 30% de ellos. La recomendación, ¿cuál es? Pues medir la presión intraabdominal en los pacientes de riesgo cada 4 a 6 horas. ¿Y cuáles son los pacientes de riesgo? Estos que vemos aquí abajo. Pacientes con quemaduras mayores al 55%, un índice de IBI, que ya dijimos, mayor a 250 mililitros por kilo en 24 horas, la lesión por inhalación y la sepsis. Estos pacientes de riesgo y en los cuales debo yo estar pendiente de la
medición de la presión intraabdominal. Otro problema, las pérdidas sanguíneas, difícil cuantificarlas. Se han inventado pues toda una cantidad de fórmulas para tratar de aproximarnos un poco a cuáles son las pérdidas sanguíneas esperadas. La recomendación es estar muy pendiente, fundamentalmente de las compresas, pero no solamente cada de sangre en las compresas, sino en los campos quirúrgicos, en el piso. Entonces, digamos que las pérdidas sanguíneas estimadas son muy difíciles. Hay algunas, digamos, aproximaciones para calcularlas. Entonces, el cálculo de pérdidas esperadas, ¿de qué depende? Del tiempo transcurrido entre la quemadura y el procedimiento y presencia de infección en el área de quemadura. Se ha visto, por ejemplo, que en pacientes que se intervienen en las primeras 24 horas el sangrado es mucho menor. Esa es una de las razones para hacer el tratamiento quirúrgico de debridamiento temprano. Miren ustedes que de 1 a 3 días ya aumenta en un porcentaje considerable, y después del tercer día y hasta el día 16, pues aún más. Pero las que más sangran son las quemaduras que están infectadas, casi el doble, 1 a 1.25 mililitros por centímetro cuadrado de superficie corporal quemada. Entonces existe una fórmula para calcular el sangrado aproximado, esta, que aparece en la mayoría de libros de quemados y en los artículos. Es una fórmula que habla de que 2.6 a 3.4% del volumen sanguíneo se pierde por cada 1% de superficie retirada por el cirujano. Entonces, por ejemplo, si retiramos el 10% de la superficie corporal, el sangrado aproximado sería entre el 20 y el 30% del volumen sanguíneo total. Me parece a mí un poco exagerado, digamos que no es lo que vemos normalmente, pero digamos que es una aproximación que es útil para que podamos de pronto hacer la reserva de hemoderivados de acuerdo también al porcentaje que planea el cirujano retirar. El manejo de la vía aérea, complicadísimo. Complicado por muchas razones. Primero, porque la evaluación de la vía aérea en el preoperatorio es difícil, sobre todo en el paciente que tiene quemadura en cara. No pueden abrir la boca, no puedo evaluar el Mallampati, no puedo evaluar la distancia tiroidea, no puedo saber si hay disfunción de ATM, porque toda la cara está cubierta con vendajes. Entonces, digamos que la vía aérea del paciente quemado siempre es una sorpresa. Por eso puse yo ahí evaluación versus preparación, porque más que evaluar la vía aérea, porque la mayoría de veces no se puede, sobre todo en grandes quemados faciales y cervicales, lo más importante puede ser para nosotros la preparación, tener todo listo para que en caso de una emergencia tengamos muchas alternativas para manejar la vía aérea del paciente. El manejo adecuado de la vía aérea es fundamental para prevenir complicaciones. Por eso tenemos que utilizar el dispositivo que mejor nos ayude en el primer intento. Y ese dispositivo sabemos hoy en día que es el videolaringoscopio. Entonces, si yo tengo un paciente como el que ustedes ven en la diapositiva que me tocó intubarlo a mí, ustedes se dan cuenta que la visualización con el videolaringoscopio es muy superior, que yo durante la laringoscopia o la videolaringoscopia puedo también diagnosticar si esa vía aérea está quemada. Y ustedes pueden ver la epiglotis totalmente blanca, ¿sí? Y los aritenoides también. Esta es una vía aérea quemada. Este paciente tiene una quemadura por inhalación. Estas son las indicaciones ATLS para intubación endotraqueal en el paciente quemado. Signos de obstrucción en la vía aérea, quemaduras de más del 50%, lesión por inhalación, quemaduras extensas y profundas en la cara, quemaduras dentro de la boca, edema significativo de la vía aérea, que el paciente tenga dificultad para deglutir, signos de compromiso respiratorio o de alteración del estado de conciencia, y que haya edema circunferencial profundo en el cuello. Ventilación difícil, sí. Son pacientes con ventilación difícil. Ustedes pueden darse cuenta que pues, adosar la máscara facial a un paciente con quemaduras es bastante complejo, no solamente porque están llenos de vendajes, sino porque al retirar los vendajes también tengo una buena fijación de mi máscara facial. Además de eso, si el paciente tiene quemadura cervical, puedo tener dificultades también para la ventilación, como es el paciente con terapia. El paciente en radioterapia o con quemadura en cuello
tiene predictores para difícil ventilación, digamos que es el predictor más importante de ventilación con máscara difícil, y ahí lo tengo yo en el paciente quemado también. Tenemos intubación difícil, que es lo que lo que les estaba hablando ahorita. Este es un paciente que tiene quemadura de toda la cara, tiene quemadura del cuello. ¿Sí? Son pacientes supremamente rígidos, es muy difícil introducir el laringoscopio en la boca. Este paciente, pues yo le administré una dosis de ketamina y le introduje el laringoscopio en la boca. El paciente estuvo con ventilación espontánea durante toda la laringoscopia y logré intubarlo con alguna dificultad, eh, preservando la oxigenación y la ventilación durante todo el procedimiento. Esta es otra imagen. Y aquí finalmente el paciente intubado y con su tubo de los dientes. Tenemos pacientes que definitivamente no podemos intubar. Entonces son pacientes que llevamos directamente a traqueotomía. Esta paciente con traqueostomía estuvo aproximadamente 30 días. Miren ustedes que la principal quemadura de este paciente era en cara. Estuvo con traqueostomía durante prácticamente toda su hospitalización, si mal no recuerdo. No solamente hay ventilación con máscara difícil e intubación difícil, sino que la fijación del tubo también es difícil. Entonces uno puede fijarlo de la siguiente manera, como se ve acá. Generalmente podemos fijarlo del frenillo labial superior. El frenillo labial superior es bastante fuerte, no se desgarra. Podemos coger un punto y pasarlo a través del frenillo labial superior y, y luego fijarlo al tubo endotraqueal, así como aparece aquí en la imagen. De manera que nos quede ya al final de esta manera. La fijación que yo personalmente utilizo con más frecuencia, sobre todo en pacientes que tienen la dentadura sana, es la fijación a los dientes. Entonces, los fijamos a 2 o 3 dientes con una seda, como en este caso, como en este niño. Pueden utilizar también, como en este paciente, utilizamos hilo dental para la fijación del tubo. También queda muy bien fijado con hilo dental. Y unos colegas surafricanos describen en un artículo más o menos reciente en un hospital de Sudáfrica la fijación de esta manera. Intuban el paciente, ¿sí? Acto seguido pasan una sonda a través de la nariz y la recuperan por boca, y los 2 cabos de esa sonda los adosan al tubo endotraqueal con un cablecito de estos con el que uno inmoviliza los cables de conexiones eléctricas. Me parece que queda muy bien fijo, y es una alternativa que puede ser utilizada en algunos pacientes y me parece bastante útil. No la he utilizado bien. Otro desafío que tenemos es la monitorización operatoria. Estos pacientes, pues, que están todos los brazos y las piernas quemadas, pues no tenemos más opción que utilizar oxímetros nasales, oxímetros en los carrillos, como es este el caso. Y no recuerdo algún paciente que tuve que colocarle el oxímetro en el dorso del pene porque no tenía ningún otro sitio para colocar la oximetría. También tenemos que ser, digamos que, muy ingeniosos con respecto a la colocación de los electrodos de monitoría cardíaca. En este niño, por ejemplo, tenemos que colocarlos sobre la frente y más o menos tenemos un trazado adecuado de la electrocardiografía. También, obviamente, nos toca realizar monitoría invasiva en algunos de estos pacientes. Es bastante frecuente que las áreas inguinales estén libres de quemaduras en los pacientes. El abdomen tal vez protege el área inguinal con quemaduras, entonces con frecuencia podemos colocar elementos de monitoría sobre las áreas inguinales, ya sean catéteres arteriales o catéteres venosos centrales. En este niño, en este caso en particular, este niño tiene un catéter venoso central femoral y una línea arterial axilar. Las axilas también son áreas que quedan con alguna frecuencia libres de quemaduras y que se pueden utilizar para la canalización arterial. Aquí vemos la arterial axilar.
Siguiente desafío que tenemos, pues la colocación de los catéteres a través de las quemaduras. A veces hay pacientes que tienen todo el cuerpo quemado y no podemos hacer otra cosa más que colocar los catéteres a través de las quemaduras. Esta era una niña que tenía un catéter venoso central del lado derecho. Solicitaron de la UCI pediátrica que lo coloque, pues le retiráramos ese catéter porque había sospecha de infección relacionada con el catéter. Entonces, guiados por ecografía, pudimos colocar un catéter central subclavio del lado derecho. Aquí vemos pues que tenemos nuestro vestido estéril, guantes estériles, nuestro ecógrafo cubierto con una funda estéril. Y aquí logramos finalmente pues pasar nuestro dilatador y finalmente logramos pasar el catéter con un adecuado retorno. A eso nos vemos enfrentados con alguna frecuencia, a pasar catéteres a través de las quemaduras. Otro desafío adicional, el control térmico. El paciente quemado pues tiene dificultades en el control térmico, tiende a ponerse hipotérmico con mucha más facilidad que cualquier otro paciente, pero es por esto, miren ustedes cómo les hacemos el lavado. Hacemos en estas piscinas, echamos jabón, echamos agua, generalmente caliente, los bañamos de pies a cabeza, ¿sí? Y pierden muchísima temperatura durante todo este proceso. Perdemos también, obviamente, los elementos de monitoría durante ese lavado. No es infrecuente que nos quedemos solamente con la camografía y nada más. Y no podamos hacer otra cosa que esperar que ya laven el paciente y podamos pasarlo a la camilla estéril para la cola. Entonces la pérdida de la temperatura es un problema grave. Miren ustedes aquí esta exposición tan grande de todo el cuerpo de la señora eh, con hipotermia seguramente en el posoperatorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues monitorizar la temperatura es clave en estos pacientes. Líquidos calientes, tanto por la vena como del lavado del paciente. La sala entre 28 y 33 grados. Nosotros no tenemos esa posibilidad en el hospital, aunque afortunadamente tenemos una sala con una temperatura bastante, digamos que bastante cerca a los 22 o 23 grados, porque entra bastante sol durante todo el día. Pero yo creo que lo fundamental en estos pacientes va a ser el precalentamiento. Ya hay algunos estudios, algunos proyectos para incorporar el precalentamiento, así como se hace en el paciente de cirugía plástica, en los pacientes quemados, y sería un bonito trabajo para realizar en el futuro, mirar qué tanto disminuye la temperatura con el precalentamiento y sin él. Las quemaduras por inhalación son el 10 al 20% de las quemaduras, tienen una mortalidad 10 veces superior. Cuando se sospecha, cuando hay quemaduras en espacios cerrados, cuando el paciente perdió la conciencia, cuando hay discapacidad, o etarios, niños o adultos mayores, cuando hay tiempos prolongados de rescate por parte de los equipos de rescate. Y existen algunos signos blandos, otros signos de quemadura por inhalación. Los signos blandos son el vello facial quemado, las quemaduras en la cara y el cuello. No toda quemadura en cara y cuello significa quemadura por inhalación. La náusea y el vómito también son, digamos que, predictores por CO y por cianuro. Esputo o secreciones nasales carbonáceas. Y hay algunos signos duros, como la disminución de la saturación, la cianosis, el estridor, los cambios visibles en la mucosa de la vía aérea superior. Y estos pacientes que tienen sospecha de injuria por inhalación, les decía que existen signos duros, signos blandos, que la fibrobroncoscopia flexible se les hace a la mayoría de pacientes en los cuales tenemos sospecha de quemadura por inhalación. Es útil, pero es subjetiva. Digamos que depende del operador, depende de quien esté haciendo la fibrobroncoscopia. En pacientes que tienen quemadura por inhalación y además infección, el lavado broncoalveolar disminuye la mortalidad un 18%. Como la fibrobroncoscopia flexible es un poquito activa de lesión por inhalación, se han propuesto la realización de citoquinas pulmonares como alternativas, como una nueva aproximación a la lesión por inhalación. Estos pacientes son tratados generalmente con micronebulizaciones con heparina
hay un exudado de maneras, perdón, un transudado hacia los bronquiolos y hacia los alvéolos de plasma. Esas micronebulizaciones con heparina disminuyen la coagulación de ese que va a entrar al sistema respiratorio. También se hacen micronebulizaciones con N-acetilcisteína, que funciona no solamente como un muy buen expectorante, sino también como un catalizador de la unión de células o detritos que se acumulan dentro de los bronquios o bronquiolos. Y se utilizan micronebulizaciones con salbutamol o con adrenalina en que el paciente presente broncoespasmo. Es importante hablar un poquito de la intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono pues, se puede diagnosticar con cooximetría, que no está disponible en todas partes, o con la sospecha clínica. Y el tratamiento es muy sencillo, simplemente es administrar oxígeno al 100%. Niveles de carboxiemoglobina por encima del 10%, pues significan intoxicación importante. La idea es bajarlos a menos del 3% durante la administración de ese oxígeno al 100%. Y con respecto a la intubación por cianuro, pues son pacientes que llegan con alteración del estado de conciencia, pacientes que no responden adecuadamente a la reanimación, pacientes que permanecen con el lactato elevado a pesar de una adecuada reanimación. eh, entonces, esos pacientes se debe sospechar intoxicación por cianuro e iniciar el tratamiento con tiosulfato de sodio o con hidroxicodona. Este es el protocolo basado en la evidencia de la lesión por inhalación. Son las micronebulizaciones de N-acetilcisteína, 3 mililitros cada 4 horas por 7 días. Heparina nebulizada, se nebulizan 10.000 unidades en 3 mililitros cada 4 horas por 7 días. Y se sugiere el salbutamol o la adrenalina en caso de sibilancias. Higiene bronquial y terapia respiratoria intensiva. Con respecto a los modos ventilatorios en injuria por inhalación, pues se sugieren el APLB, ventilación de sulfato de sodio o con hidroxicodona. Las estrategias protectoras del pulmón, sobre todo los volúmenes corrientes bajos, están un poquito controvertidos en injuria por inhalación porque parece que esos volúmenes bajos no alcanzan a cumplir con las metas de oxigenación y de ventilación en la mayoría de pacientes con injuria por inhalación. Con respecto a las quemaduras eléctricas, es importantísimo definir si son quemaduras por alto o por bajo voltaje. Quemaduras por alto voltaje son mayores a 1000 voltios y las de bajo voltaje, pues por debajo de 1000 voltios. También es importante saber si el paciente fue expuesto a, a corriente continua. Cuando estuvo expuesto a corriente continua, pues el riesgo de quemaduras severas es mayor que con corriente alterna. Debemos mirar los puntos de contacto, el de entrada y también el de salida, y mirar si el recorrido de esa quemadura pues pasa a través del miocardio. Preguntas importantes. ¿Cuáles de esos pacientes ameritan monitoría electrocardiográfica? ¿Cuáles de estos pacientes ameritan monitoría en UCI? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, para responder estas preguntas, primero les traigo aquí algunos quemados eléctricos. Miren ustedes que las secuelas son devastadoras. El paciente tuvo una lesión inclusive hasta el plejo braquial, tuvo amputación de ambos brazos. Y este es otro paciente distinto que tiene un sitio de entrada por el cuero cabelludo y un sitio de salida por un pie. Pero mire usted la quemadura tan extensa en tórax y abdomen. El paciente hizo síndrome de compartimento abdominal y estuvo algunos días en la laparostomía y ya está cerrada la laparostomía. Entonces, la monitoría electrocardiográfica se sugiere en cuáles pacientes con quemadura eléctrica. Pacientes que perdieron la conciencia, que tienen anormalidad del electro o evidencia de isquemia, una arritmia documentada, generalmente la más frecuente es la fibrilación auricular, antecedentes de reanimación cardiopulmonar en la escena o al ingreso, y las lesiones por alto voltaje, más de 1000 voltios. Esos son los que se monitorizan en UCI durante 24 a 48 horas. La CPK y la CPK-MB, desafortunadamente, son pobres indicadores de lesión miocárdica, sobre todo si no hay manifestaciones en el electrocardiograma. Las troponinas tienen un problema y es que diagnostican el daño miocárdico, pero no predicen la magnitud del daño ventricular. Tienen ese problema. Entonces, digamos que la ProBNP se ha convertido en una herramienta muy útil como marcador de morbilidad y mortalidad,
en el paciente con quemadura eléctrica. El siguiente problema de estos pacientes quemados eléctricos es la mioglobina, que es un pigmento oscuro más que rosado en la orina. Utilizamos el lactato de rigio para mantener el gasto urinario adecuado, y el gasto urinario debe ser del doble del normal, ojalá 2 a 2.5 mililitros por kilo hora. Se han utilizado diferentes medicamentos como furosemida, bicarbonato, mannitol, pero la evidencia que ellos tienen en el manejo de la mioglobinuria pues no es contundente. Se pueden utilizar o no y no afectan la morbilidad y mortalidad del paciente. Algo muy importante es que si esta orina no aclara, es una clara indicación de decompresión. Puede ser abdominal, puede ser de un miembro, de debridamiento o de amputación. Con respecto a la farmacología del paciente quemado, también tenemos algunas consideraciones importantes que a veces nos ponen en aprietos. Ya vimos antes en la parte de fisiopatológica del paciente quemado, en ellos hay un aumento importante de la alfa-glucoproteína ácida como reactante de fase aguda. A la alfa-glucoproteína ácida se pegan los medicamentos básicos y neutros, ¿sí? A la albúmina se pegan los medicamentos ácidos. Entonces, se afecta la farmacocinética de algunos de los medicamentos si son medicamentos con una alta unión a proteínas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el caso de algunos opioides. Los cambios en el volumen de distribución son importantes para los medicamentos con bajos volúmenes de distribución. Es decir, medicamentos que tengan unos volúmenes de distribución menores a 30 litros pueden verse afectados por esos cambios que se suceden en la unión a proteínas. Esto es importante en la inducción anestésica. La depuración también es un concepto clave en el mantenimiento anestésico y está influenciada por el metabolismo de los medicamentos en el hígado, por la excreción renal de los mismos, por la unión a proteínas y por las vías de excreción. Otras vías de excreción, estoy hablando vías como la piel o como la quemadura más bien, ¿sí? En el paciente quemado, una vía de excreción de medicamentos es la quemadura. En general, las reacciones enzimáticas de fase 1 están alteradas en el quemado, oxidorreducción e hidroxilación fundamentalmente, pero las reacciones de fase 2 como la conjugación parecen no estar afectadas. Quemaduras de más del 25% pues afectan muchísimo la respuesta a los relajantes musculares. Sabemos específicamente que se producen receptores extraluminales después de las primeras 48 horas de la quemadura, y receptores extraluminales son receptores inmaduros, son receptores fetales, son receptores que inclusive la colina logra abrirlos y se mantienen abiertos por más tiempo que receptores unionales. Entonces, el flujo de potasio hacia el exterior de la célula es muy importante cuando yo administro succinilcolina en el paciente desde las 48 horas. Se sugiere que no se administre succinilcolina después de las 48 horas y hasta los 21 días, pero algunas personas dicen que hasta está contraindicada la succinilcolina. Con los no despolarizantes, pues se suele es que estos pacientes tienen una resistencia a los efectos de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Se requieren 3 a 5 veces más dosis de la usual. Y esa resistencia aumenta sobre todo después del 7º día después de la quemadura y se mantiene hasta un año después de la misma. El mioacurio podría ser el relajante neuromuscular ideal en el paciente quemado. No hay, parece que las estearasas plasmáticas disminuyen un poco su actividad en el paciente quemado, y eso hace que se compense la disminución del metabolismo con la asistencia del paciente al relajante neuromuscular, y el mioacurio se convierte en un agente anestésico bastante bueno. La ketamina pues la utilizamos con mucha frecuencia, la utilizamos todos, es digamos una agente de primera elección para inducción y mantenimiento del paciente quemado. Agonismo reversible de NMDA aspartato y de otros receptores, inclusive los de opioides. Hay upregulation de receptores de N-metil de aspartato en los quemados, entonces los requerimientos de ketamina pueden estar aumentados hasta en un 20%. La ketamina tiene efectos antiinflamatorios,
es muy útil en los pacientes que tienen tolerancia a opioide, que son muchos de los pacientes quemados. ¿Cuáles son candidatos para su uso? Fundamentalmente todos, pero hay algunos que no son candidatos. Pacientes adictos a muchas sustancias, pacientes con enfermedad maníaco-depresiva, pacientes con esquizofrenia, no son candidatos para el uso de ketamina. Utilizamos el protocolo de Clemens para la administración de ketamina. Ese modelo de Clemens pues, nos da una analgesia con 100 a 200 nanogramos por mililitro, anestesia con dosis muy altas. Nosotros digamos que hemos dado anestesia libre de opioides con ketamina a dosis de 700 nanogramos por mililitro, asociada con dexmedetomidina, obviamente. En general, el bolo pues, puede ser de 0,5 miligramos por kilo y la infusión de 0,5 miligramos kilo hora, que utilizamos normalmente en estos pacientes, y ojalá no exceder una infusión de 1 miligramo kilo hora por los efectos psicomiméticos. La ketamina no solo controla el dolor en el posoperativo, sino que prolonga el tiempo que el paciente necesita para el primer rescate de opioides. Entonces, pues disminuye los efectos secundarios de los opioides. Con respecto al propofol, pues está aumentada la depuración y el volumen de distribución. Eso quiere decir que entonces a los pacientes quemados deberíamos darle un bolo superior de propofol en la inducción y el mantenimiento debería también ser superior en caso de que estemos administrando anestesia endovenosa total. En esa fase dinámica del quemado, el flujo sanguíneo hepático aumenta 150%. Entonces, digamos que el metabolismo hepático del propofol también aumenta considerablemente. Entonces, la tasa de depuración del propofol, que generalmente puede ser entre los 30 mililitros por kilo minuto, aumenta al doble, a 60 mililitros por kilo minuto. Los modelos de TC actuales pues no tienen la agudeza suficiente para rendar, digamos, el modelo de TC en el paciente quemado. Sin embargo, lo hemos utilizado, funciona bastante bien, pero sabemos que tenemos que utilizar dosis muy altas de propofol para mantener un BIS por debajo de 50. Seguramente tenemos que utilizar dosis que no utilizamos en el paciente normal de cirugía programada, dosis de 5 a 6 microgramos por mililitro en el modelo Schneider. Los anestésicos volátiles funcionan bastante bien, muy predecibles tanto en el mantenimiento como en el despertar. No, la elección del anestésico volátil pues no influencia el pronóstico del paciente quemado y pues obviamente producen como todos los anestésicos volátiles en todos los pacientes depresión miocárdica y vasodilatación durante la inducción. Con respecto a los opioides pues sabemos que los requerimientos están incrementados, que la tolerancia hace difícil el manejo agudo del dolor. Si llegan a la cirugía con infusiones, la recomendación es no retirarlas, porque esos pacientes ya vienen con un estado de equilibrio y les han titulado los opioides durante toda la hospitalización y necesitan opioides a esa dosis. Entonces es un error retirarlos en el transoperatorio. Podemos aumentar la dosis o utilizar otro opioide, utilizar, por ejemplo, si viene con infusión de fentanil, utilizar remifenil para el mantenimiento, que es mucho más fácil de titular que el fentanil, y retirarlo al final del mismo. Con respecto a la desmedetomidina, pues reduce los requerimientos por de ketamina, produce una hemodinamia un poquito más estable. Al combinarla con la ketamina, pues reduce los efectos secundarios de la ketamina, como la náusea, el vómito y los síntomas psicológicos. La incidencia, pues, es muy baja de escalofrío en los pacientes a los cuales les administramos dexmedetomidina. Se disminuye también la agitación psicomotora en el posoperatorio, sobre todo en los niños. Y tenemos que recordar que existe la llamada hiperpirexia asociada con la dexmedetomidina. Entonces, digamos que uno de los diagnósticos diferenciales de hiperpirexia en el paciente es la administración de dexmedetomidina. Anestesia regional también, combinarla con la ketamina, pues reduce los efectos secundarios de la ketamina, como la de tener cuidado con los trastornos de coagulación que pueden presentar los pacientes quemados. Hay que tener cuidado porque todos vienen con profilaxis con líneas de bajo peso molecular, entonces hay que mirar que se haya suspendido la dosis con el tiempo suficiente para poder nosotros realizar una anestesia neuraxial. Esta anestesia regional mejora la analgesia y facilita la rehabilitación. La anestesia local tumescente, como podemos ver en esta estica, la utilizamos con mucha frecuencia cuando se sacan injertos de la espalda para separar un poco la piel de los tejidos profundos y poder
pasar el dermatomo a través de esa piel. Estos líquidos son muy abundantes, los que se infiltran allí. Tenemos que contabilizarlos dentro de nuestros líquidos transoperatorios, por supuesto, e informar en UCI que se hizo esa técnica durante el procedimiento. Aquí estoy colocando yo una anestesia caudal a una niña. Esta quemadura ya está prácticamente sonada. Esta niña le van a sacar unos injertos de las piernas para colocárselos en el tórax y le pusimos una anestesia caudal, generalmente morfina, 30 a 50 microgramos por kilo de morfina junto con anestésico local. Y lo otro que utilizo yo con mucha frecuencia también es el bloqueo de la fascia ilíaca. El bloqueo de la fascia ilíaca es clave sobre todo porque duele más la toma del injerto a nivel del muslo que la propia manipulación de la quemadura. Entonces, esos pacientes tienen una incidencia altísima de dolor severo en el posoperatorio, de dolor crónico posoperatorio relacionado con la toma de injerto. Entonces, digamos que el bloqueo de fascia ilíaca, ya sea guiado por ecografía o incluso sin guía ecográfica con reparos anatómicos, es bastante predecible y disminuye el dolor considerablemente por 16 a 24 horas. Existe hoy en día eh, el LAM block, que es el bloqueo cutáneo moral lateral anterior y medial. Ese bloqueo es un bloqueo que se coloca por encima del sartorio, entre la piel y la fascia, y se viene uno de lateral a medial, tratando de bloquear primero el lateral femoral, luego y luego el anterior y luego el medial. Y es un bloqueo que se está usando hoy. Aquí vemos un artículo del 2023 en donde lo mencionan para los sitios donadores de piel. Es un bloqueo pues muy fácil de utilizar y una ventaja sobre el bloqueo de la fascia ilíaca es que no produce pues bloqueo del cuádriceps, que puede producirse en el bloqueo de fascia ilíaca. Utilizamos también pues bloqueos espinales, neuraxiales. Esos bloqueos pues generalmente utilizo pues la morfina intratecal, sobre todo pues para la toma de injertos. Eso con respecto a la anestesia regional importante. Y ya para terminar con respecto al dolor, el paciente con quemaduras tiene, digamos que tres tipos de dolor. Un dolor de segundo plano, un dolor de fondo, ¿sí? Es el dolor con el que el paciente permanece durante toda su hospitalización. Es un dolor crónico que puede aumentar y disminuir y que se calma pues con dosis en ascenso de morfina o con lidocaína en infusión. Parece que la lidocaína tiene alguna capacidad para disminuir este dolor de segundo plano. Disminuye el requerimiento de opioides en un 25%, entonces digamos que puede ser útil en el paciente para este manejo del dolor de segundo plano. El segundo tipo de dolor es el dolor de ruptura o breakthrough pain. Ese dolor es un aumento súbito de un dolor crónico que ya estaba controlado. Y el tercer tipo de dolor es el relacionado con los procedimientos, como los cambios de vendaje, como los procedimientos en salas de cirugía, la de injertos, y para esos procedimientos pues utilizamos opioides cobertes, ketamina, anestesia regional o general. La American Burn Association sacó un artículo en el 2020, haciendo una revisión de la literatura de cuál era la opinión de los expertos con respecto a el manejo del dolor agudo en el paciente con quemaduras. Entonces nos darán algunas recomendaciones, que es lo último que les voy a mencionar, y son estas. Primero, evaluar con una escala específica tanto el dolor como la ansiedad del paciente quemado. Proponen esta escala que es específica para pacientes quemados. Es la ABS-PAS. Sugieren que se incluya dentro del manejo del paciente. Utilizar la menor cantidad de opioides posible, no utilizarlos como monoterapia, individualizar y modificar constantemente el manejo analgésico de estos pacientes. Acetaminofén en todos los pacientes con quemaduras, AINES en todos los pacientes, pero obviamente teniendo en cuenta la función renal y teniendo en cuenta las preferencias del cirujano. ¿Sabe? Los AINES pueden estar relacionados con dificultad en integración de los injertos cutáneos. Todos los pacientes vienen con tratamiento antineuropático específico con gabapentinoides. La ketamina sirve para la sedación para procedimientos como cambios de vendaje.
dosis bajas de ketamina en el posoperatorio pueden disminuir los requerimientos de opioides, generalmente lo hacen en la unidad de cuidado intensivo del hospital. La dexmedetomidina está recomendada como coadyuvante, sobre todo en pacientes con síndrome de abstinencia, y es la primera línea de sedación en el paciente intubado quemado. La lidocaína no puede ser recomendada como agente de primera línea en esta revisión, pero puede ser utilizada como segunda o tercera línea en pacientes que no respondan al manejo usual. No existe ninguna recomendación con respecto al uso de cannabinoides, entonces digamos que seguramente va a tener un uso en el futuro, pero en este momento no se puede dar ninguna recomendación al respecto. La anestesia regional, pues perfectamente indicada para el manejo del dolor, y las terapias alternativas tienen una fuerte evidencia de utilidad. Terapias cognitivo-conductuales, hipnosis, realidad virtual, musicoterapia, tienen una fuerte evidencia de utilidad en el paciente quemado. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por su atención, muy amables. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por su presentación muy completa en un tema que realmente pues es un reto para el manejo, no solamente en la fase más aguda cuando el paciente sale de sala, sino eh, durante un gran tiempo que sigue siendo un paciente crítico. Eh, Aquí veo los aplausos de los diferentes participantes. Quisiera preguntar si tienen dudas, preguntas. Esas dudas las pueden hacer por levantando la mano, pero también pueden hacerlas a través del chat. Por lo pronto, yo tengo unas aquí eh, que, que me enviaron y dice una de ellas. Mencionaba usted la posible dificultad con la ventilación protectora por el aumento del CO2. ¿Deberíamos usar el CO2 de gases arteriales como el indicador de la ventilación minuto? ¿Cuáles serían las metas? Digamos que las metas de ventilación son las mismas de cualquier otro paciente. Lo que pasa es que esas metas de ventilación son difíciles de obtener en el paciente que está con una lesión por inhalación específicamente. Recuerden que les conté que esos pacientes tienen un transudado de plasma dentro de los alvéolos, tienen transudado también dentro de los alvéolos y dentro de los alvéolos y bronquiolos. Ese transudado dificulta muchísimo la ventilación con volúmenes bajos. Sin embargo, las metas pues siguen siendo las mismas. Eh, pues tratar de que el CO2 no pase de 30, tratar de mantener una saturación por encima de 90. Fundamentalmente no existe nada más diferente. Lo único es que esas metas son difíciles de alcanzar con bajos volúmenes. Seguramente en el paciente quemado es necesario utilizar volúmenes mayores, corrientes, hablo yo, para obtener, digamos, las metas de una manera más fácil. Bueno, aquí tengo otra pregunta que me llegó, usted mencionó varias opciones de tratamiento anestésico para el tratamiento en fase aguda. Me imagino que aquí preguntan por la primera intervención anestésica del paciente quemado. ¿Tiene usted una recomendación, lo que habitualmente usa en su práctica? Para la anestesia transoperatoria, Sí, sí, transoperatorio. sí, yo generalmente utilizo un bolo de fentanil de 3 a 5 microgramos por kilo, lo mezclo con una dosis de ketamina de 0,5 miligramos por kilo, inicio una infusión de remifentanil y no utilizo relajante neuromuscular. Intubo al paciente sin relajante, fundamentalmente porque el relajante empieza a actuar muy tardíamente. Entonces, digamos que finalmente terminamos intubando al paciente sin haber esperado lo suficiente para el inicio de acción del relajante. Entonces, digamos que generalmente lo intubo sin relajante, también pensando en que muchos de esos pacientes pueden ser de intubación difícil. Entonces, digamos que hacer una laringoscopia antes de colocar el relajante o no utilizando el relajante, pues me ayuda mucho a prevenir complicaciones, ¿no? El mantenimiento lo hago generalmente con anestésico inhalado, que es muy predecible
en el paciente quemado y con una asociación de remifentanil, puede ser con dexmedetomidina o sola, de acuerdo con la duración del procedimiento. Estos generalmente no son procedimientos muy largos. La mayoría de estos procedimientos los que no duran más de 2 horas. Hay algunos que duran más, pero la mayoría no duran más de 2 horas, pues tanto que programamos generalmente 3 pacientes quemados en la mañana y 3 en la tarde. Entonces, a veces cuando administramos de más, nos quedamos con el paciente muy dormido al final y el envío de sala se nos dificulta un poquito. Y una pregunta relacionada con lo mismo. Eh, ¿Hasta cuánto tiempo es seguro utilizar succinilcolina en la fase aguda del paciente, de la quemadura? No se recomienda utilizarlo después de las 48 horas y hasta el año después. Pero no ha Hasta el habido año. no ha habido eventos relacionados con la succinilcolina más allá de 60. Se sugiere el año es porque se ha visto que con relajantes neuromusculares no despolarizantes hay resistencia hasta un año después. Entonces uno pensaría que también pues esos receptores extraneurales permanecen hasta un año después. Entonces, déjenme que se me... No se escuchó claro la última Aló, respuesta. perdón, Sí, la última respuesta no le se decía escuchó que, completa. Sí. le decía que Voy a la apagar la cámara a recomendación ver si se escucha fundamental mejor. es, le decía que ¿ahí? Sí, ahí la escuchamos, ahí la escuchamos. Les decíamos que la relación es no utilizarlo después de las 48 horas y hasta el año después de la quemadura. Ok. Y la resistencia a los relajantes no despolarizantes empieza sobre todo después del 7.º día y se prolonga hasta el año. Ok. Aquí hay otra pregunta relacionada con la lidocaína y, eh, digamos, los cambios en los niveles de alfa-1 proteína ácida y de albúmina en el paciente. Mencionaba usted que la lidocaína es un medicamento que podría tener un efecto sumatorio sobre el dolor, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta esos cambios y que pues muchas veces se usa la lidocaína de forma crónica, ¿habría algún factor de seguridad que usted recomiende? Mm, mm, Digamos que la fracción libre de silocaína puede estar aumentada en el paciente quemado por la unión a las proteínas. Esa fracción libre pues, puede ocasionar efectos tóxicos en el paciente quemado. Sin embargo, no se han visto reportes de toxicidad relacionada con infusión de lidocaína con las dosis usuales que utilizamos, que son un bolo de 1 miligramo por kilo y una dosis de mantenimiento de 1 a 1.5 miligramos por kilo hora. Entonces, digamos que teóricamente podría aumentar la toxicidad, pero eso no es lo que vemos en la práctica clínica. Tenemos una pregunta más del doctor Ricardo Navarro. Buenas noches, doctor Navarro. Aprovecho para saludar. Dice, muchas gracias, excelente conferencia, muy clara. ¿Cuál es el desenlace de la quemadura por inhalación? ¿Hay que hacer traqueostomía? Con frecuencia hay que hacer traqueostomía, sí señor, con frecuencia hay que hacer traqueostomía, pero sobre todo porque no podemos intubar al paciente. Cada vez se intuban menos pacientes con injuria por inhalación, porque cada vez se ha visto más que intubamos muchos pacientes sin necesidad y 24 a 48 horas después los estamos extubando, a pesar de que tienen injuria por inhalación. Recordemos que la injuria por inhalación se produce sobre todo o sea, la quemadura por inhalación se produce en la vía aérea superior. ¿Mm? En la vía aérea inferior generalmente, o sea, por debajo de las cuerdas vocales generalmente no hay quemaduras. Hay lesión ya por inhalación de gases tóxicos calientes, pero eso es diferente a una quemadura. La traqueostomía
es pues una herramienta útil siempre, sobre todo cuando no podemos intubar a los pacientes. Los pacientes con injuria por inhalación pues tienen un edema gigantesco del epiglotis, de las cuerdas vocales, de los aritenoides. Con frecuencia no somos capaces de intubarlos. Tuvimos hace poco un paciente gravemente quemado en paro cardiorrespiratorio que nos llamaron del servicio de urgencias y no pudimos intubarlo. No vimos nunca las cuerdas vocales y veíamos la epiglotis, pero era un pegote debajo de la epiglotis. Nunca lo pudimos intubar ni con el videolaringoscopio y tuvimos que hacerle traqueostomía. Entonces, digamos que la por inhalación no indica la traqueostomía por sí misma, pero sí la traqueostomía es una alternativa. Correcto, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, siempre ha habido mucha controversia en la transfusión de estos pacientes. ¿Tendría alguna recomendación puntual? Sí, la recomendación es transfundirlos cuando es necesario transfundirlos. ¿Vale? La recomendación, la recomendación fundamentalmente es transfundirlos cuando está indicada la transfusión. La transfusión, digamos, tiene... ¿Están oyendo? Sí, sí, estamos escuchando. La transfusión, digamos que muchas complicaciones, entre ellas la lesión pulmonar, las reacciones transfusionales, tensión de la inmunidad celular. Entonces, digamos que la transfusión se tiene que utilizar cuando está indicada. Nosotros no transfundimos pacientes eh, con hemoglobina por encima de 7. Estos pacientes pues pierden crónicamente sangre durante toda su hospitalización y los está claramente indicado, no solamente cifra de hemoglobina hematocrito, sino por toda una serie de parámetros que nos indican que el paciente está con hipoperfusión, el lactato está alto, tenemos en cuenta la saturación venosa mixta. Entonces, pues digamos que la recomendación es transfundir solo a los que toca transfundir. Antes se recomendaba la transfusión, la utilización de plasma, ¿no? Para la reanimación inicial. Y hubo algunos estudios con muy buenos resultados, transfusión de plasma para reanimación, no como agente para coagulopatía, sino agente para volumen. Pero ya hemos visto que esos pacientes tienen un aumento en el riesgo importante, sobre todo de lesión pulmonar relacionada con la transfusión. Entonces, el único coloide que administramos hoy en día es la albúmina. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta por razón de tiempo. Es del doctor Fernando Rafán. Buenas noches, doctor Rafán. Dice, en trauma mayor se habla de coagulopatía asociada al trauma. ¿Qué tipo de coagulopatía se observan con mayor frecuencia en el paciente quemado y cuál es el manejo profiláctico de eventos tromboembólicos? Y pues le envío una felicitación por la conferencia. La profilaxis para eventos tromboembólicos es son las heparinas de bajo peso molecular. Todos los pacientes quemados en el hospital tienen profilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Mm, No disponemos de compresión neumática intermitente. Las medidas antiembólicas pues vienen siendo poco útiles, sobre todo en pacientes pues, con quemaduras en extremidades. Y con respecto a la coagulopatía, generalmente lo que se presenta es, puede presentarse una coagulopatía por consumo, puede presentarse eh, una coagulopatía tipo C y D en algunos pacientes, pero no es lo que más frecuentemente vemos, no es nuestro principal problema la coagulopatía en el paciente quemado. El paciente quemado tiende más a los eventos trombóticos que a los eventos hemorrágicos. Entonces, nos preocupamos más de prevenir la tromboembolia que de manejar la coagulopatía. Bueno, Está con el micrófono apagado, doctor. perdón, me excuso con todos. Por razones de tiempo vamos a concluir acá. Es un tema pues muy interesante de lo que viene a ser una enfermedad sistémica relacionada con la quemadura y tratamiento que requiere un soporte prolongado, así que pues habría muchas cosas que discutir. Se pueden hacer congresos de solo este tema.
y los hay, por supuesto, pero bueno, ya por tiempo vamos a terminar acá. Quiero, pues, doctor Martínez, un agradecimiento especial por el espacio, la compañía de todos ustedes. Muchas gracias, doctora Aguilera, que fue un puente importante para contactarle hace un tiempo y lograr este espacio. Acá también al doctor Restrepo, buenas noches. A todos, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre recordar que estos espacios están pensados en ustedes, los miembros de la sociedad, pero también a todo el gremio médico y en anestesiología de la ciudad y del departamento de Colombia y de todas partes pues, que se nos unen. Creo que ha sido un éxito y muchas gracias nuevamente, doctor Martínez, por su disposición. No, ustedes muy amables por la invitación y con mucho gusto. Entonces, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Un aviso cortico, doctor Cohen. Sí, claro, doctor. Que miren en Instagram de la campaña de Medias Locas. Es Sí. para nuestra salud mental de todos los colegas de anestesia y al doctor Martínez. Nuevamente, muchísimas gracias. Qué charla tan buena. Sí. Entonces, solo complementando, está en el Instagram de la sociedad. Entonces, De la también los sociedad, invitamos. sí, no, y que miren los correos, que miren los correos y las redes y se concursa por Instagram. Es una campaña que nació en Australia, del doctor Geoffrey Toogood, un cardiólogo, para promocionar la salud mental entre el personal de salud. Es tomarse fotos en grupo o solas, utilizando medias de colores fuertes y promover conversaciones en los sitios de trabajo con compañeros que se vean mal y ver qué está haciendo cada institución por la salud mental de nosotros. Tema que es tabú para todos nosotros, lo de salud mental. Nos asusta que nos lleguen o sea, el estigma es muy harto. Sí. El estigma es muy harto, pero hay que combatirlo y pedir ayuda. Hay que saber pedir ayuda cuando se necesita. Gracias. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. En los sitios de trabajo con compañeros Muchas. Gracias. Buenas noches.